Buenas tardes, profesor. El día de hoy yo le hablaré sobre diversos criterios jurisprudenciales. El primero tiene número de registro 199459, con el rubro: la autoridad para efectos del juicio de amparo son aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican y extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado. El criterio 300 del apéndice al Seminario Judicial del año de 1917 a 1988 mencionaba que las autoridades para efectos del juicio de amparo comprendía a todas aquellas personas que disponían de la fuerza pública, ya sea para circunstancias legales y de derecho. Estas tenían la posibilidad material de actuar como individuos que realizaban actos públicos, por la fuerza que estos tenían. Ahora, este criterio ha sufrido diversos cambios, tanto en las atribuciones que ha tenido el Estado mexicano, ya que pasó de tener un Estado de derecho a un Estado social de derecho. Esto motivó a una reforma constitucional que incorporó a los organismos descentralizados y a las empresas de participación estatal. Con esta reforma, el precepto que se mencionó ya no podía ser aplicable, ya que estos organismos emiten actos unilaterales que van a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales. Va a constituir una potestad administrativa, siendo así un verdadero acto de autoridad de naturaleza pública. El siguiente tiene como número de registro 2020-058. La autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Su carácter no va a depender de la fecha de inicio de las funciones del titular del órgano del Estado al que se le atribuyen los actos reclamados. Gracias a lo amplias que son las funciones administrativas que realiza el Estado, se crearon múltiples órganos que realizan competencias especiales, y con esta creación obviamente se van a requerir de personas físicas que ejerciten esa competencia. Es muy importante tomar en cuenta que no debemos de confundir el órgano del Estado con el titular, ya que éste, aparte de satisfacer sus necesidades particulares, va a realizar una actividad en interés del Estado, ya que va a ser el encargado de las funciones del órgano que le corresponde. Va a constituir una unidad de carácter permanente. Y el carácter de la autoridad responsable no va a depender de la fecha en que la persona física va a comenzar a ejercer su función como el titular de este órgano, ya que el órgano estatal va a asumir la calidad de autoridad responsable. La siguiente tiene como número de registro 2018-999. La Comisión Federal de Electricidad es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se les reclame la negativa a celebrar un contrato de suministro de energía eléctrica. Si el acto reclamado en el juicio constitucional se trata de la negativa a celebrar un contrato, la CFE va a actuar como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que ésta, al ser una empresa productiva del Estado y al negarse a celebrar un contrato de suministro de energía eléctrica, existirá una situación jurídica que afectará la esfera legal de los particulares, ya que constituye una violación a un derecho humano contenido en el artículo 4, que se refiere a que todo el mundo tiene que vivir en una vivienda digna, con los insumos suficientes para que sea digna y decorosa, ya que la comisión es la única encargada que brinde este servicio. No le puede negar este servicio a cualquiera que brinde esta solicitud. El siguiente tiene como número de registro el 2017-394. Las universidades privadas, cuando realizan actos relacionados con la inscripción, ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Ahora bien, conforme al artículo 5, fracción segunda, párrafo segundo de la Ley de Amparo, menciona que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten derechos y que estas funciones estén determinadas por una norma general. En este caso hablamos de actos de inscripción, ingreso, evaluación, permanencia y disciplina en sus alumnos, aplicando su normativa interna. Constituir un acto unilateral, sino de coordinación, y atendiendo como objeto el prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior. Estos van a actuar con base a su normativa interna, y esto va a obligar únicamente a los propios van a adquirir el carácter de alumnos. Estos van a obtener el reconocimiento de que si llegan a incumplir el acuerdo en su relación contractual, se van a tomar las medidas disciplinarias correspondientes. El siguiente tiene como número de registro
2013-103. El particular, con calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, lo es el director de una escuela privada de educación básica, quien niega la inscripción de un niño a esta institución. Ahora bien, cuando un particular preste el servicio público de educación básica y ordene la no inscripción del niño en esta institución, este acto va a vulnerar el derecho de acceso a la educación de los menores de edad y va a afectar así su esfera jurídica, que va a estar tutelado por el artículo 3 de la Constitución. Por lo tanto, el director sí debe de ser considerado como un particular con calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción segunda de la Ley de Amparo. Ahora bien, el siguiente número de registro tiene por número de registro 2006-452. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una autoridad para efectos del juicio de amparo, si el acto reclamado consiste en la omisión o negativa de suministrar medicamentos. Los actos de este organismo descentralizado como ente asegurador actúa en un vínculo de coordinación con los particulares, derivado de una relación contractual y en sustitución del patrón, ya que va a involucrar diversos derechos como la jubilación, guarderías o licencias, atendiendo en sentido amplio de autoridad como lo establece el artículo 5, fracción segunda de la Ley de Amparo. Podemos asimilar que en casos en los que el acto reclamado conste en la negativa u omisión del instituto en suministrar un medicamento a uno de sus asegurados, esa unidad sí tiene el carácter de autoridad, ya que el instituto es el responsable de proporcionar este servicio, que es considerado un derecho humano a la salud, según con el artículo 4, párrafo 5 constitucional, ya que el Estado está obligado de hacer realidad este derecho. El siguiente tiene como número de registro 2006-543. La Comisión Federal de Electricidad, el aviso recibido por el concepto de suministro de energía eléctrica, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ahora bien, la CFE no es una autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de la autoridad tratándose de determinación y del cobro de suministro de energía eléctrica, ya que el origen parte de un acuerdo de voluntades del prestador de servicios y del usuario. Estos van a adquirir derechos y obligaciones recíprocas. Van a recurrir a formas de derecho privado para regular esta relación. La relación jurídica no corresponde a la de una autoridad y el gobernado, sino va a ser de coordinación entre el organismo centralizado y el particular. Al exigir un corte al suministro de energía, este será ante el incumplimiento de la obligación por parte del usuario, sin que ello conlleve un procedimiento. Solo se pide cumplir con el adeudo, pero si éste se pide por medio de mecanismos coercitivos, se tendrá que acudir ante los tribunales ordinarios. Ahora bien, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni de causas contractuales para la retención de obligaciones ante el incumplimiento de la contraparte constituye un acto de autoridad. El siguiente tiene como número de registro 2007-696. La autoridad para efectos del juicio de amparo lo es la Universidad de Sonora cuando proporciona información con fundamento en la Ley de Acceso a la Información Pública y de protección a datos personales de identidad, así como en sus lineamientos de la materia. La Universidad de Sonora es una institución con carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal. Va a constituir un sujeto obligado oficial vinculado a atender y proporcionar información que le soliciten los interesados, conforme a los artículos 1, 2, 3 y 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de carácter de protección a los datos personales de Sonora. Esto implica que la institución otorgue facultades y obligaciones administrativas en materia de acceso a la información y que conforme a este derecho, plasmado en el artículo 6 de la Constitución, sus facultades van a consistir en emitir actos unilaterales en relación a este derecho, que van a procurar el orden público y el interés social. Su voluntad se va a imponer a realizar actos obligatorios que van a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de sus gobernados. El siguiente tiene como número de registro 2011-064. El Infonavit es una autoridad para efectos del juicio de amparo. Conforme el artículo 5, fracción segunda, párrafo primero de la Ley de Amparo, se menciona que una autoridad responsable será aquella que, independientemente de su naturaleza jurídica, va a ordenar o va a tratar de ejecutar el acto que va a querer modificar o extinguir una situación jurídica unilateral y obligatoria.
Esto quiere decir que el Infonavit va a tener este carácter de autoridad en el juicio de amparo, ya que si se le reclama la solución para el otorgamiento de crédito para la adquisición de vivienda a trabajadores de derechohabientes de este instituto, conforme a sus reglas y que estas son de materia obligatoria en los procedimientos y que a través de estas se van a crear una situación jurídica concreta respecto al trabajador acreditado. El siguiente tiene como registro 2012-729. El director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en el Estado de Jalisco tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Cuando emite una opinión negativa de permanencia en el cargo de un elemento de seguridad pública por no haber aprobado los exámenes de control de confianza para la permanencia en la institución correspondiente. Cuando el director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en el Estado de Jalisco emita una opinión sobre la permanencia en el cargo respecto de una autoridad de seguridad pública, en este caso por no haber aprobado los exámenes y el control de confianza, le va a corresponder el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que al hacer esta determinación de no aprobarlo o determinar que no es apto para la evaluación, se debe de iniciar un procedimiento previo de oficio para la separación del cargo. El siguiente tiene como número de registro es el 20-15-465. Las universidades privadas, con la obligación impuesta a sus alumnos de usar una pulsera, brazalete u otro distintivo análogo para diferenciar a quienes han pagado los servicios educativos que prestan, es un acto del particular equivalente a los actos de autoridad impugnable en el juicio de amparo indirecto. Esto conforme a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y su interpretación sobre las universidades públicas autónomas, que estos son organismos descentralizados que van a formar parte de la administración pública y que tienen la autonomía en su fundamento en el artículo 3, fracción séptima de la Constitución. Se van a regir por normas de carácter general que son expedidas por el Congreso. Pueden ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Ahora bien, en cuanto a las universidades privadas que van a ser prestadoras del servicio de educación superior, aunque este servicio le corresponde al Estado, estos particulares pueden realizar actos equivalentes a los de autoridad, ya que desarrollan funciones iguales a las universidades públicas. Pero para que sean considerados como actos de autoridad, estos deben de ordenar o tratar de ejecutar algún acto de forma unilateral y obligatoria. El usar una pulsera para hacer esa diferenciación entre quienes han pagado los servicios es sin duda un acto de particular, equiparable a los actos de autoridad, ya que fue creada por una norma general que le confiere la autonomía para crear situaciones jurídicas y por ende esta puede ser impugnable. El siguiente tiene como número de registro 2023-217. El asesor jurídico victimal está facultado para promover el juicio de amparo en nombre de la víctima o ofendido a quien representa en el procedimiento penal. Conforme al criterio de los tribunales de circuito, seleccionó que el asesor jurídico victimal está facultado para promover en el juicio de amparo en nombre de la víctima o de quien representa en el procedimiento penal, ya que la víctima u ofendido tiene derecho a estar representado por un asesor jurídico, que sea abogado titulado con su cédula profesional y que se encuentre en cualquier etapa del procedimiento, ya que de no ser así, la víctima podría enfrentar un desequilibrio en la etapa procesal. El siguiente tiene como número de registro 216802, el acto de autoridad. Cuando un ente público actúa en nombre del Estado, se establecerá la relación de supra a subordinación con el gobernado. Esto va a invadir la ilegal o legalmente su esfera jurídica, ya que se está actuando con un carácter de autoridad. El siguiente es el 2017-890, Derechos Humanos, Garantías y sus diferencias. Los derechos humanos van a ser aquellos que van a estar reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, mientras que las garantías van a ser las medidas jurídicas que van a tener como finalidad asegurar la efectividad y conservación de ese derecho. El siguiente tiene como número es el 2023-350. Autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Tiene ese carácter el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y municipios del Estado de Baja California, el ISSSTE-Cali, entre otros casos, cuando se les reclama la resolución que niegue el otorgamiento de una pensión.
En este caso, el Iztecali sí actúa con el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo indirecto, ya que teniendo esta calidad de un ente asegurado, se le va a reclamar la negativa al otorgamiento de una pensión. Y es que al ser un organismo público descentralizado que tiene a su cargo prestaciones y facultades que pueden modificar la esfera jurídica en forma unilateral y obligatoria con sus decisiones, va a reunir los atributos que lo consideran que se realiza un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. El siguiente va a tener como número de registro 2022-873. La autoridad responsable en el juicio de amparo. Una asociación civil no tiene carácter cuando se reclama la violación de derechos fundamentales en perjuicio de un particular. Conforme a los artículos 2670 y 2687 del Código Civil para el Distrito Federal, esta define a las asociaciones civiles como un contrato constituido por varios individuos que convienen reunirse de manera no transitoria para realizar un fin común. Y estos se van a regir por sus estatutos. El poder va a residir en su Asamblea General. Por lo tanto, esto significa que las partes van a celebrar actos en un plano de igualdad. Por ende, no pueden considerarse asociaciones civiles como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, ya que no existe una relación de supra a subordinación entre las partes. El siguiente va a tener como número de registro 169959. La autoridad para efectos del juicio de amparo no tienen el carácter las dependencias señaladas como responsables cuando se demanda la orden de invasión o despojo de un terreno comunal, cuyos derechos de ellos a su favor fueron por el tema de la Asamblea de Comuneros. Para que una autoridad sea tomada en cuenta en el juicio de amparo, no solo necesita tener ese carácter que la ley le asigna, sino que va a tener fuerza pública ante circunstancias legales o de hecho, así como dictar resoluciones obligatorias a los gobernados y que su cumplimiento es exigible mediante el uso de fuerza pública. Ahora bien, si hablamos de un juicio de garantías, en cuanto a una autoridad municipal o estatal que quieran efectuar un despojo de terreno comunal, realmente este no va a ser un acto de autoridad en un juicio de amparo, ya que estos van a actuar en defensa de la titularidad del dominio privado, con el carácter de personas morales en el derecho privado. El siguiente va a tener como número de registro 2021-604. La autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo en el Ministerio Público no tiene ese carácter a partir de que solicita al juez de control fecha y hora para la audiencia inicial, porque actúa como parte. Esta interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, la intervención del Ministerio Público en las audiencias y sus actuaciones a lo largo del procedimiento penal no va a reunir las características para que se le considere como una autoridad responsable para el juicio de amparo, ya que su intervención en el proceso tiene la calidad de parte y no debe de existir una relación de suprasubordinación con el imputado. El siguiente número de registro es 2023-348. El auto inicial de trámite de la demanda de amparo indirecto no es la actuación procesal oportuna para analizar si la orden de reincorporación a trabajar en las unidades médicas del IMSS durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 es un acto de autoridad para efectos de la audiencia de juicio. Como ya se estableció los criterios anteriores para establecerse en un particular si realiza actos equivalentes a los de la autoridad que afecten a derechos de los particulares deben de ser conforme al artículo 5, fracción segunda, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Ahora bien, debido a la situación sanitaria que se estaba pasando, no se admitió la demanda de amparo indirecto, ya que para esto se requiere de un estudio completo del acto reclamado, y este se origina en un ámbito social sin precedente para una debida sentencia. Y el siguiente va a tener como número de registro 2023-347. Visitas familiares y de abogados a los internos en un centro de reclusión, a fin de proteger la salud de la población penitenciaria contra la determinación de las autoridades respectivas de prohibirlas por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, es improcedente conceder la suspensión de plano. Los quejosos reclamaron por medio de un amparo indirecto que la determinación que tomaron las autoridades respecto a la restricción de visitas de sus familiares por la emergencia sanitaria era equiparable a dejarlos incomunicados, y un juez de distrito había concedido la suspensión de plano ante esta prohibición para que se les permitieran las visitas de nueva cuenta. Pero el tribunal colegiado de circuito a su criterio explicó que es improcedente
conceder esta suspensión de plano, ya que debe de priorizarse el derecho a la salud de los internos y de los integrantes de la comunidad penitenciaria. Así que prevaleció la decisión del aislamiento al interior de los centros de reclusión. Siguiente va a tener como número de registro 19-2034. Los notarios públicos no son autoridades responsables para los efectos del amparo, cuando su actuación deriva de una orden judicial. Ahora bien, el notario público va a ser un funcionario público que va a tener la facultad de autentificar y de dar forma a los actos y hechos jurídicos. No va a tratar de imponer disposiciones, ya que solo da autenticidad y forma legal al acto jurídico base de la acción. Ahora bien, dentro del juicio de amparo, va a actuar como una autoridad, como un fedatario público. El siguiente es la 18-6348. La autoridad para efectos del juicio de amparo, no de la institución fiduciaria, que remata bienes fideicomitidos en garantía. No se puede considerar que la institución fiduciaria, al rematar los fines fideicomitidos, realiza actos de autoridad, ya que éstas se introducen en el patrimonio del deudor con la sola finalidad de hacerlo cumplir con sus obligaciones, que éstas se especifican en el fideicomiso de garantía, lo que le encomienda la realización del fin de los bienes que le son destinados, es decir, la institución solo se va a limitar a cumplir el contrato conforme a la ley. El siguiente va a tener por número de registro 2010-516. La autoridad responsable para efectos del juicio de amparo no tiene ese carácter en una universidad privada, cuando impide que sus alumnos realicen sus evaluaciones mensuales y se inscriban al siguiente semestre escolar ante la falta del pago de colegiaturas. Al aplicarse la normativa interna del instituto, esta no va a hacer que se constituya como un particular que realiza actos de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que esta no es unilateral y que por ende es necesario acudir a los tribunales ordinarios en caso de inconformidad. El siguiente va a tener como número de registro 2019-715. La demanda de amparo indirecto presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación procede a desecharla de plana cuando carece de la firma electrónica del quejoso. Ahora bien, al modernizar el sistema de impartición de justicia, otorgó validez a las promociones realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. Esta va a contar con los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, ya que es equiparable un documento de identidad. Por ende, si la demanda de amparo indirecto no tiene la FIREL del quejoso, no será materia de prevención, ya que la FIREL constituye uno de los requisitos indispensables de validez. La siguiente tiene como número de registro 2022-886. La demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica a falta de la FIREL del quejoso no actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio por incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, que da lugar a su desechamiento de plano. Atenta a las circunstancias extraordinarias de pandemia que prevalecen en el país generadas por el virus del SARS-CoV-2. En el criterio anterior, un juez de distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto, que se presentó vía electrónica, ya que no contaba con la FIREL del quejoso. Confirma que no se expresa su voluntad de dar trámite a la demanda, lo que se conoce como el principio de parte agraviada. Este principio va a consistir en que si la demanda se presenta por vía electrónica debe de contar con la firma del afectado, y si se incumple con este principio, denota que el afectado no suscribió la demanda. ¿Por qué es tan importante la FIREL? Es un mecanismo para manifestar la voluntad y que cumple con el principio de instancia de parte agraviada, y que tiene más peso por la emergencia sanitaria, ya que se utiliza con mayor flexibilidad y amplitud en protección de los derechos humanos. El siguiente tiene como número de registro 2023-118. Los recursos establecidos en la ley de amparo proceden a acechar los interpuestos por correo electrónico si no cuentan con la evidencia criptográfica del recurrente, es decir, con la FIREL. Ahora bien, conforme al artículo 3 de la ley de amparo se establece la posibilidad que se tiene de actuar ante el Poder Judicial de la Federación por medio de las TIC, utilizando la FIREL. Esta regulación se encuentra en los acuerdos generales con número 1-2013 y 1-2015, que equipara la FIREL como un documento de identidad y como un instrumento para actuar en asuntos de competencia de los tribunales de circuito y juzgados de distrito. El siguiente va a tener como número de registro 2015-811. El principio de relatividad de las sentencias
lo deciden esta solo va a afectar la comisión jurídica del defectuoso, por lo que sus efectos no pueden extenderse o limitar el criterio de el juzgador al reservar la situación de diversos, aun cuando ambos juicios emanen del mismo procedimiento penal y para la emisión del acto reclamado. En estos casos se utiliza la fórmula de Otero, que va a consistir en que las sentencias solo surten efecto en relación con las personas que promovieron el juicio, es decir, de los quejosos, y que este jamás será respecto de otros. Su fundamento está en el artículo 107, fracción segunda constitucional, y el artículo 76 de la Ley de Amparo. El siguiente número de registro es 200066. Suplencia de la queja y suplencia del error de juicio de amparo y sus diferencias. La suplencia de queja va a ser el mecanismo que va a permitir a un tribunal analizar con legalidad y constitucionalidad el acto reclamado, a pesar de que algunos supuestos tuvieron ausencia total de conceptos de violación o deficiencias en su exposición. Y la suplencia del error va a ser una institución jurídica que va a tener como finalidad atemperar las formalidades o los requisitos para el acceso a la justicia y superar cualquier tipo de traba u obstáculo formal que impida al gobernador el derecho de acceder a la justicia. La que sigue es la 20185. El tercer interesado en el juicio de amparo resiste el carácter al que tenga un interés contrario al del quejoso, evidentemente la calidad con la que compareció en el juicio de origen. El carácter del tercer interesado debe tener una posición contraria a la del quejoso, ya que lo relevante en su actitud procesal va a ser que sus pretensiones sean opuestas, aunque ambas partes hayan participado como demandadas en el primer juicio de amparo. Y por último, el registro es 2010-417. El tercer interesado en el juicio de amparo tiene carácter la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando actúa como autoridad central del Estado mexicano en el procedimiento judicial de restitución de menores, prevista en la Convención sobre los aspectos civiles de la Asociación Internacional de Menores. Si se presenta un acto reclamado para la restitución de un menor y esta ya fue iniciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta tiene carácter de autoridad central del Estado mexicano. Así que si se promueve un juicio de amparo indirecto en contra de cualquier determinación que viole sus derechos o el interés superior del menor, la Secretaría se tendrá como tercera interesada, ya que esta es la encargada de procurar la cooperación ante las autoridades centrales de los estados.